Bienvenidos a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Realmente estamos disfrutando las historias de Jesús. Hoy me gustaría compartir contigo Keep calm and carry on. ¿Qué significa esto? Mantén la calma y sigue avanzando. Ya hace años, por el año 1939, el Ministerio Británico sacó este eslogan, Keep calm and carry on, que significa, ya les mencioné, mantén la calma y sigue avanzando frente a la amenaza que existía de la invasión del ejército alemán a Britania. Ellos sacaron este eslogan bajo este símbolo que ven que han visto, que hoy día muchos lugares o marcas de publicidad lo han puesto, y está la corona del rey en ese momento, y bajo esta corona, pues obviamente dijeron, mantengan la calma. Churchill, que fue el primer ministro en esa época, también dijo, hay que orar. Necesitaba el pueblo orar frente a la amenaza del ejército. ¿Sabes? En el Evangelio de Marcos también tenemos una amenaza que experimentaron los discípulos. Y vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice el versículo 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, ojo, Jesús les dijo, crucemos al otro lado del lago. 36, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, y aunque otras barcas lo siguieron. 37 nos dice, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Y en estos tres primeros versículos vemos que Jesús les ordena. Los discípulos obedecen. El mar estaba calmado, pero surge una tormenta con olas. Y estas barcas tenían 8 metros de largo por 2.5 metros de ancho y 1.25 normalmente de alto. ¿Y qué dice el versículo 38? Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron. Maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡silencio! ¡Cálmense! Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y estos versículos nos narran que Jesús estaba dormido en medio de la tormenta y las olas que entraban y venían mientras los discípulos se desesperaban y lo despiertan y le dicen, ¿no tienes miedo de ahogarte? Y Jesús los mira y le habla a la tormenta, silencio, cálmense. Y la tormenta, hermanos, se calma y hay otra vez paz, tranquilidad. Versículo 40 nos dice, luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Lo voy a volver a leer. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Versículo 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Jesús estaba mirando a estos discípulos, y los discípulos estaban aterrados, como dice la historia, porque nunca habían visto esto. Hombres de mar, pescadores, estaban asustados, estaban temiendo perder su vida. Y Jesús estaba durmiendo. Miren, Jesús hasta este momento tenía mucho por qué preocuparse y no dormir, pero Jesús dormía y dormía profundamente, dice el texto, ¿no? Porque ya querían matarlo, los líderes fariseos, los saduceos, los herodianos estaban en contra de él, la gente estaba realmente, diríamos la clase religiosa de esa época estaba en su contra, sus familiares pensaban que estaba loco, ¿se acuerdan que hemos visto? Sus hermanos decían, este está loco, su madre, o sea, realmente tenía muchos problemas y preocupaciones como tú y yo probablemente, pero él dormía tranquilo. Y no lo despertó la tormenta. A Jesús no le molestaba la tormenta, no le daba miedo la tormenta, o mejor dicho, no le quitaba el sueño la tormenta. ¿Y sabes qué le quitó el sueño? El miedo de los discípulos. Creo que cuando miramos esta historia, rápidamente nos damos cuenta que hay tormentas en la vida.
Llega un momento en que se nos viene todo el mundo encima, decimos. Problemas en tu casa, problemas con tu pareja, problemas con los hijos, problemas financieros, problemas en el trabajo, problemas en la economía, problemas en la política en la cual estamos viviendo en nuestro país, problemas y problemas y problemas y problemas internos. Hermanos, las olas nos quieren ahogar. Vemos alrededor y parece que no hay salida. Pensamos que todo hoy se va a derrumbar. Pero tienes que recordar que también Jesús nunca dejó a los discípulos. Y ellos estaban de miedo sin darse cuenta que Jesús estaba allí. Y cuando Jesús se levantó, las cosas se calmaron. Pero créeme, el miedo, Él les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? El miedo es lo opuesto a la fe. El miedo en medio de las circunstancias que estás viviendo es lo opuesto a la fe. Y eso sí le quita el sueño a Jesús, si lo podríamos llamar, para que puedas entender que en medio de esta situación que estás viviendo, confía en Dios. La tormenta va a pasar. Jesús no te ha dejado. Clama. Habla con el Señor. Ellos lo tenían a Jesús, pero querían batallar en sus propias fuerzas. No fue al momento, no sé quién se animó y le dijo, Jesús, ayúdanos. Clama al Señor en medio de tu tormenta y verás la mano de Dios, verás el milagro suceder, verás cómo se calma. Pero recuerda que ellos estaban en esta situación porque obedecieron a Jesús. ¿Recuerdan? Jonás estuvo en esta situación así con tormenta y en el mar porque desobedeció a Jesús. Así que si tú hoy estás en medio de una tormenta porque has desobedecido a Jesús, clama al Señor, arrepiéntete de tus pecados, suplica por perdón y va a venir la calma. Pero si tú estás en una tormenta por algo que tú no has provocado, entonces es una prueba, porque para ellos era una prueba, porque ellos dijeron, ¿quién es este hombre que hasta el mar le obedece? Pues mantente firme, sólido en la fe, no tengas miedo, confía en tu Señor. Pronto va a pasar esta tormenta y la respuesta va a venir. Pero si también es una tormenta como el enemigo se puede levantar, la Biblia dice, sométete al Señor. Recuerden, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo irá de ti. Deja todo en las manos de Dios. Keep the calm and carry on. Mantén la calma y sigue avanzando. Pronto llegarás a tierra firme. Todo va a pasar, todo va a estar bien. Ora, confía en sus promesas y no tengas miedo. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional.